En la Biblia, la ciudad no es solo un escenario. Es un personaje, es un símbolo, es un campo de batalla y a veces es incluso una promesa. Desde las primeras páginas, cuando el miedo y la culpa empujan a alguien a levantar muros y llamar a eso hogar, hasta las visiones finales de una ciudad donde la vida vuelve a fluir como un río, la narrativa bíblica utiliza las ciudades para mostrar cómo organizamos el mundo y cómo el mundo, sin darnos cuenta, nos va organizando a nosotros. Las ciudades pueden proteger, pero también pueden aprisionar. Pueden generar cultura, comercio y belleza, pero también pueden concentrar poder, violencia e injusticia. Así que cuando la Biblia habla de Babilonia, Jerusalén, la ciudad sobre un monte y la Nueva Jerusalén, no solo está citando lugares, está planteando una pregunta que duele y fascina al mismo tiempo. ¿En qué tipo de personas nos convertimos cuando vivimos dentro de los muros? ¿Alguna vez has notado cómo a veces la Biblia parece filmar el corazón humano en primer plano? Antes de la hoja, antes de la sangre en el suelo, llega la advertencia: el pecado está a la puerta, como una bestia agazapada, lista para saltar, pero que aún puede ser dominada. Génesis capítulo 4, versículo 7. Caín, sin embargo, deja que la ira tome el control. Mata a Abel, y el texto no lo romantiza. El crimen desgarra la tierra, y la tierra responde. El castigo no es solo jurídico, es existencial. Vivir sin tierra, sin rumbo, con el peso de lo que hizo. Y de ahí nace un miedo antiguo. Me encontrarán. Pero el desierto no es solo vacío, es un laboratorio de elecciones. Expulsado, Caín va a la tierra de Nod, al este del Edén, y allí construye una ciudad y le da el nombre de su hijo, Enoc. Génesis capítulo 4, versículos 12 al 17. Fíjate en el detalle. En la narrativa, la primera ciudad no surge de un sueño colectivo, sino de un hombre que intenta sobrevivir a su propia historia. En el mundo antiguo, una muralla no era un adorno, era un no entres, era un aquí mando yo. La ciudad se convierte en una respuesta al pavor. Si la culpa me persigue, levanto piedra sobre piedra y llamo a eso seguridad. Pero entre nosotros, cuando el miedo se convierte en cimiento, ¿qué crece ahí dentro? Imagina un lugar donde el muro no solo separa nosotros y ellos, sino que se convierte en una escuela de comportamiento. La genealogía de Caín, en Génesis, no solo describe descendientes, describe un clima. En cierto momento aparece Lamec, que pronuncia un discurso poema aterrador. Se jacta de haber matado a un hombre por herirlo y promete venganza multiplicada. Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24. Es como si la lógica de la ciudad recién nacida dijera: el honor herido se lava con sangre y la seguridad se compra con amenaza. El monstruo que comenzó en el pecho de un hombre se convierte en cultura. Dentro de los límites de la comunidad, el miedo se convierte en regla y la violencia adquiere estatus de justicia. Y aquí entra el detalle contraintuitivo. La misma secuencia muestra la creatividad explotando desde el suelo. Jabal está asociado con tiendas y rebaños, Jubal con la música e instrumentos, Tubal-Caín con el trabajo de metales como el bronce y el hierro. Es decir, la ciudad también es taller, escenario, laboratorio. Donde mucha gente se junta, surgen especializaciones, tecnología, arte, intercambios, algo que la arqueología confirma al observar cómo los antiguos centros urbanos concentraban oficios e innovación. La Biblia, entonces, no demoniza la aglomeración en sí misma, revela un dilema. El mismo lugar que fabrica arpas y herramientas también puede fabricar la vanidad armada. La pregunta que queda colgando en el aire es simple y peligrosa. ¿Quién comanda la ciudad, la creatividad o la venganza? Ahora cambia el primer plano del corazón por el plano general de una obra gigantesca. Gente, ladrillo, betún y un proyecto que parece solo ingeniería, pero es ambición en forma de arquitectura.
En Génesis capítulo 11, todos hablan el mismo idioma y deciden levantar una ciudad con una torre cuya cima llegue a los cielos, para hacernos un nombre y evitar la dispersión. No se trata de un telescopio, se trata de estatus, subir para asegurarse. El texto pone el dedo en la llaga del poder urbano, centralizar, controlar, estandarizar. Y cuando la unidad sirve al orgullo, la ciudad se convierte en escenario de autoexaltación. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Génesis llama a este lugar Babel, en la tierra de Sinar, y la tradición bíblica conecta esta imagen con lo que luego se convierte en Babilonia, símbolo de imperio, propaganda y dominación. Históricamente, Mesopotamia conoció los zigurats, torres-templo que marcaban el centro de las ciudades, y la propia Babilonia se hizo famosa por proyectos monumentales. La Biblia utiliza este imaginario para hablar de un sistema que quiere tocar el cielo sin rendir cuentas a nadie. El giro es irónico, el nombre que intentan fabricar se deshace en la confusión y el miedo a dispersarse se convierte exactamente en el detonante de la dispersión. ¿Qué tipo de paz nace de una torre en el centro? Piensa conmigo. Dos centros, dos lógicas, dos formas de organizar la vida. Por un lado, ciudades antiguas erigidas alrededor de torres, palacios o templos elevados, puntos altos para vigilar, acumular y controlar. Por otro, el jardín del Edén, descrito en Génesis, capítulo 2, con una fuente en el centro que se divide en ríos y sale irrigando todo alrededor. No es solo un paisaje bonito, es economía simbólica. La ciudad se concentra hacia adentro y protege con muros. El jardín distribuye hacia afuera y confía en que hay suficiente. Una nace de la ansiedad de perder, la otra de la seguridad de ser cuidado. Esta diferencia lo cambia todo, incluida la idea de paz. En las ciudades imperiales del antiguo Oriente Próximo, la paz venía de la amenaza, ejércitos fuertes, castigos ejemplares, miedo bien administrado, algo visible en inscripciones asirias y babilónicas. En el jardín la paz no necesita ser impuesta porque la vida fluye. La Biblia utiliza este contraste como lente moral. Cuando el centro es una torre, subir se convierte en obsesión. Cuando el centro es un árbol de vida, crecer significa compartir. ¿Podrán estos dos mundos algún día ocupar el mismo espacio? Y es precisamente cuando esperas un «volvamos al jardín» que la historia da un giro inesperado. En lugar de borrar las ciudades del mapa, la narrativa bíblica muestra a Dios eligiendo trabajar dentro de ellas. Entra en escena David, un pastor improbable que se convierte en rey y hace de Jerusalén, hasta entonces una fortaleza jebusea, el centro político y simbólico de Israel. Cuando el arca, señal de la presencia divina, es llevada allí, el corazón de la ciudad cambia de función. Ya no es una torre de exaltación, sino un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. La ciudad comienza a respirar otro ritmo. Los textos poéticos e históricos hablan de este periodo como un tiempo de justicia relativa, estabilidad y abundancia, aunque limitada y frágil. Jerusalén comienza a ser cantada como un lugar donde la vida florece y desde donde se esparcen bendiciones, una imagen que resuena con salmos antiguos y la idea de Sión como ciudad refugio. El mensaje es sutil pero poderoso. Los muros no tienen por qué servir solo al miedo. Pueden proteger algo más grande que el ego colectivo. Solo que toda construcción depende de quién tiene las llaves. Y a medida que la historia avanza, se siente que la prueba aún no ha terminado. Pero basta una grieta en el carácter para que comience la infiltración. El mismo David que bailó llevando el arca, ahora manipula cartas, soldados y silencios para encubrir un adulterio, enviando a Urías a la línea del frente hasta la muerte. El rey que debería guardar la ciudad repite el gesto de Caín, cambiando la responsabilidad por la eliminación. A partir de ahí, Jerusalén siente el efecto dominó: violencia doméstica, disputas por el trono, sangre dentro del palacio. Como en un documental sin banda sonora, la Biblia deja que los hechos hablen. Cuando el poder cede al monstruo interior,
toda la ciudad paga la cuenta. Los reyes siguientes oscilan entre frenos temporales y caídas libres, mientras profetas como Isaías y Jeremías denuncian la ciudad que se convirtió en un mercado de injusticia, donde los pobres son aplastados y la fe se convierte en fachada. La arqueología confirma tiempos de desigualdad e inestabilidad política en el período monárquico tardío, un escenario perfecto para el colapso. Y llega Babilonia, esa vieja imagen del imperio muralla, cerca Jerusalén, y la destruye en el año 686 a.C. El choque no es solo militar, es teológico. Si incluso la ciudad jardín cayó, la pregunta sigue resonando entre las ruinas. ¿Será que el problema nunca fue la ciudad, sino quién la habita? De las cenizas no nace el silencio, nace la promesa. Mientras Jerusalén está en el suelo, los profetas comienzan a hablar de una ciudad que aún no existe, pero que ya huele a vida. Calles llenas, banquetes, justicia fluyendo como un río, naciones que llegan no para guerrear, sino para aprender. Isaías, Ezequiel y Miqueas describen un lugar donde la muerte pierde espacio y la violencia ya no marca el ritmo. No es solo reconstrucción urbana, es nueva creación. La ciudad futura no sería levantada por miedo ni por gloria humana, sino por una presencia que transforma todo a su alrededor. Esta esperanza se convierte en combustible histórico. Siglos después, bajo el pesado gobierno de Herodes y la vigilancia de Roma, aparece Jesús, curiosamente lejos del centro del poder. Comienza en Galilea, una región periférica, anunciando que el reino de Dios ha llegado. En lugar de espadas, habla de perdón. En lugar de murallas, de amor al enemigo. Y suelta una frase desconcertante. Ustedes son la ciudad sobre el monte. Es decir, la ciudad prometida no comienza en piedra, sino en gente. Una comunidad que vive sin la lógica de la venganza se convierte en una señal visible de otro mundo posible. Y cuando esto sucede, se puede sentir. El mapa espiritual está cambiando de lugar. Llega un momento en que dos lógicas urbanas se enfrentan cara a cara. Para mantener la paz de Jerusalén, los líderes recurren al método antiguo: eliminar la amenaza. Jesús es juzgado, ejecutado fuera de los muros y colgado en una cruz, el instrumento clásico del terror romano. Solo que el guión da un vuelco. En el propio juicio, él habla de entronización, de un reino que no depende de la fuerza de la muerte. La resurrección, atestiguada por seguidores y registrada en los primeros textos cristianos, rompe el ciclo. Si la muerte ya no manda, el miedo pierde su cargo, y las ciudades movidas por el pavor comienzan a perder su combustible principal. A partir de ahí, los primeros cristianos pasan a vivir una doble ciudadanía. Cuidan de las ciudades donde están, como aconseja Jeremías a los exiliados, pero saben que pertenecen a otra realidad. El último libro de la Biblia cierra el arco narrativo con la imagen de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, sin templo centralizador, con un río de vida fluyendo, árboles que curan naciones y puertas siempre abiertas. Nada de muros por miedo. La historia no termina con humanos subiendo al cielo, sino con el cielo invadiendo la tierra. Y la pregunta final no pide una respuesta rápida. Si esta es la ciudad que viene, ¿qué tipo de ciudadano estás siendo ahora? Al final, la Biblia no cuenta la historia de las ciudades para hablar de urbanismo antiguo, sino para revelar un espejo incómodo de la condición humana. Toda ciudad nace de una elección: proteger la vida o blindar el miedo, compartir o acumular, abrir puertas o reforzar muros. De Caín a Babilonia, de Jerusalén a la Nueva Jerusalén, el hilo narrativo insiste en la misma pregunta, atravesando siglos, imperios y culturas. Hoy, rodeados de hormigón, algoritmos, mercados y fronteras invisibles, seguimos decidiendo qué tipo de ciudad estamos ayudando a construir con nuestros valores, nuestros silencios y nuestras acciones. Si la historia bíblica apunta a una ciudad donde la vida fluye y la muerte no gobierna, entonces el desafío no es imaginar el futuro, es vivir ahora, como si ese futuro ya estuviera llamando a la puerta.